Donald Trump. Vimos incluso que fue parte de ese movimiento denominado MAGA, que era el grupo de apoyo del señor Trump. Ya tenemos allí a Rommel Troche, precisamente conectado. Él no está en Panamá, está fuera del país, abajo, y queremos conversar con él. Tenemos dos preguntas iniciales. La primera, ¿cómo llega, para refrescar un poco la memoria de la audiencia, Panama a Panamá? Yo le hice una entrevista al doctor Ernesto Pérez Valladares hace unos meses atrás, donde él hablaba de la transparencia con que se realizó precisamente esta licitación y que hubo el interés de una empresa norteamericana, que incluso él pidió que se pospusiera la licitación para escuchar y ver la propuesta de esta empresa norteamericana. Sin embargo, estaba muy, pero muy por debajo de lo ofertado en ese momento por Hutchinson. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, para ligar una a la otra, una de las cosas que escuché del Contralor era la creación de empresas fantasmas en Panamá para de una u otra manera desviar recursos, justificar gastos. Y una de esas empresas, Serviestivas, por ejemplo, es el nombre que recuerdo, había otra. Hablemos de esas dos cosas para comenzar, señor Rommel Troche, usted que conoce de estos temas. Micrófono, por favor, encienda el micrófono para poder escucharlo. Vamos a ver. Ahí está, adelante. Buenos días, Álvaro. Muchas gracias por esta oportunidad de dialogar sobre el tema portuario. La industria portuaria en Panamá es muy importante. Atraviesa por momentos muy importantes, noticias muy importantes a nivel local y global. Y es importante, pues, también siempre hacer docencia, ya que es una industria que crece al lado del Canal de Panamá, crece alrededor del Canal de Panamá, está muy ligado al Canal de Panamá. Las navieras que cruzan el Canal de Panamá, que lo utilizan para mover mercancía de este a oeste, norte a sur, también utilizan los puertos que están en los riberas del canal. Ahora mismo hay dos puertos fuera del área del canal y 3 puertos dentro de las aguas del canal. La historia se remonta hace muchos años. Se perdió el volumen. Tenemos problemas con el volumen de Rommel Troche. No sé qué está pasando. ¿Me escuchas ahora? Sí, adelante, sí. Continúe. Si te decía que la historia se remonta hace más de en 1993, cuando se concesiona el primer puerto privado en Panamá, que eran las tierras de Cocosolo Sur, donde hoy día es Manzanillo. Es una concesión directa, ahí no hay licitación. Eran terrenos revertidos a Panamá, según tratados por Ríos Carlos. Luego se dan concesión los terrenos de Cocosolo Norte, que es un puerto, se llama Puerto de Cocosolo Norte, con muy pocas facilidades. Solo un muelle de 600 metros tenía ese puerto, a la empresa Evergreen Marine, que es un operador portuario también. Esas dos concesiones se dieron de forma directa, no hubo licitación. Y bueno, no había intención, yo diría que no existía mucho iniciativa internacional en el tema portuario en Panamá. No había a la vista. Por eso que es un operador portuario dedicado a su propia naviera, a la que se le da la concesión. Y en el 1996 se licitan los puertos que operaba la antigua Autoridad Portuaria Nacional. De Balboa y Cristóbal, que habían revestido en el 77, habían revestido en 1977. 20 años después se licita. Y se da la concesión a
Hutchinson Port Holdings, que hoy día es Z Hutchinson, un conglomerado de diferentes tipos de industria, como bienes países, energía, telecomunicaciones y puertos. Con decirte que cuando Hutchinson llega a Panamá, ellos tenían solamente, operaban 12 puertos alrededor del mundo. Y hoy día, cuando se está vendiendo el portafolio portuario, ellos venden 43 puertos, operaciones portuarias, concesiones portuarias, contratos de concesión, para ser más claro, de 43 puertos, en los que estaba Dual Cristóbal, que es una sola concesión, que la tiene Panama Ports Company. Hutchinson llegó a tener 53 puertos alrededor del mundo. Camino ha vendido otros. Hace más de 10 años vendió un portafolio de todo lo que es el portafolio de Asia a una empresa muy parecida a esta. Rommel, vamos a hacer algo. Sal y entra nuevamente, porque tu audio está malísimo. No sé si serán los audífonos. Sal y entra nuevamente de la conexión, a ver si podemos mejorar la calidad, porque acá subimos al máximo y no logramos escucharte bien, y lo que estás diciendo es muy importante. Vamos a hacerlo ya. Vamos a ver. Vamos a ver. Sal y conéctate nuevamente, porque creo que aquí presentamos completita, y ve que usted es testigo, la declaración en su momento del Contralor, toda. Sí. Y en esta ocasión estamos tratando de entender un poco el tema desde la perspectiva de un experto en temas portuarios, el señor Rommel Troche, de lo que se dijo en ese momento por parte del Contralor Anel Flores. Como ustedes saben, aquí todas las partes hablan y dicen y expresan lo que piensan y lo que sienten y dicen sus verdades. Así que vamos a tratar de nuevamente conectarnos con Rommel Troche. Pudiera ser el tema de los audífonos que está utilizando también, lo que nos está limitando a escuchar su audio de manera correcta, pero él está contando la historia de cómo se dio el desarrollo portuario en Panamá. Y nosotros tuvimos aquí, y fue una entrevista muy interesante que le hicimos al doctor Ernesto Pérez Valladares, donde él hablaba de cómo se dio esto. Vamos a ver, ya está Rommel Troche con nosotros. Estamos hablando de cómo se dio el desarrollo portuario en Panamá, por allá por los años del gobierno de Ernesto Pérez Valladares. Buenos días, Álvaro, nuevamente. Buenos días, Álvaro, nuevamente, gracias. Comentaba que la historia portuaria pues se remonta a 1993, cuando se da el primer puerto en concesión. Se da un terreno en concesión de lo que se conocía el puerto de Pocosolo Sur, a Manzanillo International Terminal. Y luego se da en concesión el puerto de Pocosolo Norte, los terrenos de ese puerto con su muelle, a Evergreen Marine. Luego eso fue en el 96, perdón, en el 95, creo, 95 o 96. Y en el 96 se licitan los dos puertos que opera la Autoridad Portuaria Nacional en ese momento, que son los puertos de Valbuena y Cristóbal. Cuando Hutchinson llega a Panamá, es un puerto portuario en crecimiento. Solo opera 12 puertos alrededor del mundo, y los principales se encuentran en Inglaterra y en Hong Kong. Y Bahamas, que ya operaban. Rommel, haz un punto ahí. Vamos a llamarte al teléfono, y mantén la señal. No sé si se podrá así. Sí, vamos a hacerlo por WhatsApp. Vamos a tratar de llamarte porque no hay manera. El audio es malísimo de tu transmisión. No sé si sean los audífonos que estás utilizando. Bueno, acá vamos a hacer el intento desconectando los audífonos. Desconecta los audífonos, a ver. Desconéctalos, porque incluso en YouTube la gente se está quejando de que el audio está muy bajo. Sí. Y quítate los audífonos y hablamos directamente. A ver, vamos a desconectar el Bluetooth. Desconectado. Ahora sí. Totalmente. Ahí estaba el problema. Adelante. ¿Ahora me escuchas?
Ahora sí, adelante. Adelante, Rommel. Aló, ¿me escuchas? Sí, alto y claro. Adelante, adelante. Dame un segundo, que ahora yo no te escucho. Vamos a ver qué es. Sí, vamos, estamos acá. Todo esto es producto de la Eh, tecnología y de que estamos trabajando en vivo. sí, Y todo que, bien. sí, y que Rommel está en Estados Unidos en este momento en misión de trabajo, así que imagínense ustedes. Así Desconozco que qué, porque todo está bien acá. vamos a ver, pudieras desconectarte y conectarte nuevamente para que se resete el equipo mientras salir y entrar. No sé si quieres salir y entrar. Mientras nosotros vamos Ahora a... sí, ahora ¿Ahora sí te sí me escucho escucha? bien. Adelante, pues continúa. Sí, te comentaba que, bueno, para hacerlo más rápido, en el año 93 se da en concesión el el aeropuerto de Cocosolo Sur, que era una base de submarinos de Estados Unidos, a Manzanillo International Terminal. Esa era un área portuaria. En el 1995, 95-96 se da la concesión del puerto de Cocosolo Norte, donde está Evergreen Marine hoy día, que es otra concesión directa. Ambos puertos no se dan vía licitación, son terrenos del Estado, facilidades del Estado. No son facilidades desarrolladas, pero son facilidades portuarias subdesarrolladas y se dan en concesión directa. No hay licitación. En el año 97, 96 se hace la licitación de los puertos de Balboa y Cristóbal administrados por la Autoridad Portuaria Nacional. Esos puertos han revertido ambos por los tratados Torrijos-Carter en el año 1977, alrededor de ese año. Y las inversiones que hace el Estado solo son en Cristóbal. No hace nada en Balboa. Balboa es un puerto que permanece por 20 años sin inversión de ningún tipo. Casi nada se invierte. Se invierten algunos equipos de manejo de carga, porque casi toda era carga general, no había carga de contenedores. Sin embargo, sí se hace una inversión en Cristóbal de 2 grúas pórticas, que yo justamente hice mi tesis de graduación de ingeniero mecánico industrial sobre el mantenimiento de las grúas pórticas del puerto de Cristóbal, del equipo mecánico en general, de todo, los equipos portuarios. Y fue mi segunda tesis de graduación de ingeniería de mecánica industrial. Bueno, luego de eso, de esa concesión portuaria, la siguiente concesión es la del puerto de PSA Panamá, que es una concesión directa también, porque los terrenos son de un concesionario, el área es de un concesionario, creo que es las empresas del señor Lieberman, no estoy seguro, pero se da una concesión para un puerto en PSA, sin licitación, porque ya eso es un área concesionada, pero el Estado regula todo lo que es la operación de contenedores en Panamá. PSA tampoco tiene ningún tipo de licitación, nada. Y de último se da la concesión en el puerto de Margarita durante el gobierno del presidente Varela. Es una concesión sobre terrenos privados, pero se da al fondo de mar. El fondo de mar es lo que el Estado concesiona, el puerto de Margarita. Ese puerto, por alguna razón que no es pública, se le cancela a la empresa china Gorgius, no sigue construyendo, y se vuelve a dar otra concesión sobre los mismos terrenos y fondos de mar a una empresa norteamericana, un consorcio norteamericano que está conformado por Nortac, es la empresa que se publica, y la naviera MSC, que es la hoy día, que también es parte de la transacción con BlackRock sobre Balboa de Cristóbal. El puerto de Margarita está dado sobre terrenos privados, es una concesión de fondos de mar que el Estado da, porque el Estado no puede concesionar terrenos privados, pero sí concesiona todo lo que es fondo de mar. Entonces, esas son las operaciones portuarias que hay en Panamá hoy día. 5 puertos operando en 4 concesiones y una sexta concesión que es la de Margarita, que el presidente hace unos días se refirió a ella, que él no iba a apoyar ese proyecto de la forma en que estaba estructurado. Y la única que en la que es socia
o socio del Estado es en la de Panamá Port, tengo entendido. Bueno, sí, cuando el Estado licita en el pliego de cargos de la licitación, ellos dicen, el pliego decía, el Estado retiene el 10% de esta concesión. En Esa era las parte otras de los no, términos de referencia. en las otras no. En las otras, el Estado no tiene ningún tipo de participación accionaria, lo cual me parece muy, pues, no extraño, pero sí, pues, falta de visión, de no decir, yo te doy el terreno, pues dame a unas acciones, ¿no? Porque el Claro. Estado es dueño de los terrenos de Manzanillo, es dueño de los terrenos de Evergreen, es dueño de los terrenos de PCA también. Y PCA, pues en el Pacífico también es una operación portuaria, pero más que todo era un terminal de combustible. Y ahí al lado Y se construye un puerto de contenedores. hay dos cosas que me llamaron la atención, que quedaron en la mente de la gente. Una, las empresas fantasma. Bueno, mira, Entre ellas se mencionó Serviestiva, creo que fue uno de los nombres que escuché. Y también habló de que el Estado ha dejado de percibir 1.300 millones de dólares de parte de Panamá Port durante el tiempo que tiene que estar establecida. Hábleme de esas dos cosas, Rommel. bueno, mira, esto es como un déjà vu, porque este tipo de noticias o declaraciones se dan desde el año 2006-2007, cuando se da la equiparación portuaria. Y es como que es una noticia de ayer. Si las condiciones que se licitaron fueron unas, fueron variados en base a la ley de la equiparación. La ley de la equiparación es un artículo que está en el contrato ley de la Evergreen Marine, que establece que todos los puertos bajo las mismas condiciones tienen el derecho a tener las mismas beneficios y obligaciones. Entre ellos, pues, ninguno paga canon de arrendamiento, ninguno, sobre el terreno, y todos pagan en base al negocio que desarrollan, con compromisos altos de inversión. Todos los puertos han hecho inversiones multimillonarias, 500 millones, 600 millones, 1.500 millones. Hoy día hay cerca de 3.500 millones invertidos en operación portuaria, de los cuales 1.600 millones son el operador Panama Ports. Eso lo declaró el Contralor. Entonces, esto es una noticia sobre la equiparación, no es una noticia nueva, una noticia vieja. Es una multiplicación lineal de lo que decía la licitación original por 25 años y después por 50 años. Yo creo que eso tiene su particularidad en materia informativa, que es decir, bueno, esto no nos convino. Sin embargo, aquí el punto de convergencia es que el presidente Martín Torrijos llamó a la empresa a negociar en su momento porque no estaba de acuerdo con la equiparación. En la equiparación se cambian las condiciones. Panamá Port pasa de pagar una anualidad fija más un porcentaje del producto porcentaje de la facturación a pagar por contenedor, por el negocio que hace. Todas las empresas pagan según el negocio que hacen. Es decir, si mueves contenedores, pagas el impuesto al contenedor. Si no mueves, no pagas. Por eso es que las empresas han invertido tanto para mover contenedores, porque el negocio es mover contenedores y el del Estado es cobrar por movimiento de contenedor. El Estado le cobra un impuesto a todas las empresas portuarias por movimiento de contenedor, por movimiento de automóvil. El contenedor lo dividen en dos: contenedor de transbordo y contenedor local. El contenedor local paga más, el de consumo local, y el contenedor de tránsito paga menos. Bueno, paga más porque son dos movimientos. $12 paga ese contenedor. Y eso es la tendencia en negocios como este, porque eso es tránsito, no es carga de Panamá. Es importante que tu público, Álvaro, entienda algo. Panamá no tiene carga. Panamá cobra un impuesto al contenedor que pasa por los puertos. Es un negocio en el que invierten empresas internacionales. Las empresas locales no invierten. Los empresarios locales no invierten en desarrollo portuario. Aquí se habla, mira, un muelle mínimo para ponerlo a operar, un muelle hoy día
que ha cambiado los tamaños y todo, son 150 millones, un muelle para un barco. Y estos puertos han invertido en 5 o 6 muelles para 5 o 6 barcos simultáneos. Eso es un multiplicador enorme. Cada grúa cuesta 10 millones de dólares. En Panamá hay más de 75 grúas pórticos y cada una cuesta 10 millones. Y así, el equipo portuario es muy costoso también. Entonces, para mí es crear una situación de información que no responde a la realidad de la industria marítima internacional. Y el tema de las empresas fantasmas. Bien, el tema de las empresas fantasmas, yo he escuchado eso y creo que eso es una información también un poco desconocedora de la estructura de la industria. Mira, las empresas de estibadores hay en todas partes del mundo. Por ejemplo, en Panamá muchos puertos tienen empresas de estibadores, se les llama outsourcing. Estas empresas lo que hacen es proveer mano de obra para ciertos segmentos del puerto. Los puertos, por ejemplo, nunca concesionan o casi nunca la operación de una grúa pórtico, que cuesta 10 millones de dólares. Pero sí concesionan la estiva y la desestiva. ¿Qué significa? Bajar el personal que está a bordo del barco y que está en tierra para bajar el contenedor. Pero todos los equipos son del puerto. Entonces la mano de obra usualmente se concesiona. Yo estuve una vez en el puerto de Barcelona, por ejemplo, y allá el sindicato provee la mano de obra. Hay sindicatos privados especializados que el puerto le dice, mándame tantos trabajadores, y eso es lo que manda el sindicato. El puerto no escoge al trabajador, el sindicato envía lo que él tiene en su lista de sindicalizados. En Panamá siempre ha existido el outsourcing para ciertas operaciones. Yo estuve en el puerto de Cristóbal antes de la privatización de la concesión y ahí había una empresa que daba ya el servicio de algunos barcos, de empresas de este tipo de estibadores. En todos lados del mundo hay empresas de estibadores y hay uniones que son las que deciden qué trabajador va a trabajar. Mira, no vayamos muy lejos, Álvaro. En el caso de los puertos no es diferente a Naturgy. Naturgy, ¿quién te va a leer el medidor? Es un outsourcing de Naturgy. ¿Quién te instala el medidor? Es otro outsourcing de Naturgy. Creo que Cable & Wireless también lo tiene. Cable & Wireless igual. Yo tuve la experiencia reciente de que fueron a poner el medidor a una casa y me dicen que era un outsourcing de ellos. ENSA también lo tiene. Y el lector, el que lee el medidor es otro outsourcing. Me leyeron mal el medidor, fui a reclamar por la mala lectura, hice que tenía que esperar que la empresa fuera. Ellos le notificaban, Naturgy le informa al outsourcing, a la empresa fantasma también, podemos decirlo, que la empresa fantasma entonces va a verificar si el medidor fue leído bien o no. El ingeniero Blandón tiene preguntas, sí. Pero incluso las personas que te cobran el recibo muchas veces de la luz y de otras instituciones, en otras empresas, no son parte de la empresa como tal, sino un outsourcing también. Sí, y las empresas grandes ya, la mayoría en Panamá, yo conozco muchas que han decidido dar en outsourcing lo que es la limpieza. Exactamente, también. Y se han desarrollado microempresas que dan el servicio de limpieza. Entonces, el tema de outsourcing no son empresas fantasmas. Y pagan impuestos, tienen empleados, todo lo demás. Sí, tú lidias con el dueño, tú tienes que lidiar con el dueño del servicio del producto, tú tienes que lidiar con Naturgy, pero Naturgy te mandan a sus empresas de outsourcing a que te den el servicio. He tenido esa experiencia reciente y eso es igualito en las empresas portuarias, que donde hay un outsourcing para diferentes tipos de trabajo. En la época que estaba en la autoridad portuaria, había, no voy a decir el nombre, pero se mandaban los equipos a reparar a empresas privadas que eran las que traían los equipos portuarios, porque ellos daban un mantenimiento más intenso o porque ya el puerto decidió enviarlo allá porque no encontraban el problema al equipo y lo enviaban afuera. Lo enviaban a una empresa que era la que representa la marca del equipo, te da los repuestos y también te da el mantenimiento. Pero estas empresas fantasmas que llaman, tienen planilla, pagan impuestos, señor Robert. Bueno, mira, en el tema portuario hay una situación que yo creo que sí es diferente, porque un puerto es una zona libre de impuestos.
¿ves? Y están parados por el contrato ley. Y las empresas que dan ciertos servicios portuarios no están sujetas al impuesto sobre la renta. Sí pagan, pero sí pagan seguro social. Sí pagan seguro social, planilla, cuota obrero patronal y cuota de todo tipo. Pero las empresas que están adentro se acogen, que operan dentro del puerto, se acogen a la misma ley que ampara al puerto. Incluso tengo entendido que tienen convenciones colectivas con los sindicatos. Bueno, son empresas grandes. Una empresa de outsourcing, por ejemplo, solo de estibadores, es una empresa que puede tener 1,000 trabajadores. Wow. Los puertos tienen, hay empresas de outsourcing que dan servicio en varios puertos, no en uno solo. Yo conozco empresarios que han estado en el outsourcing de hace muchos años, dándole mantenimiento a equipos portuarios, a grúas, dándole mantenimiento y dando también mano de obra. Hay empresas de mano de obra que proveen mano de obra, como hay empresas que, mira, yo he estado en situaciones en que me han enviado una secretaria, por ejemplo, de una empresa que provee secretarias. ¿Ves? Wow. Ingeniero Brandón. Sí. ¿Ves? Buenos días, Rommel. Buenos días, ingeniero. Espero que te vaya bien por donde quiera que estés en este planeta. Muchas gracias. Mira, a ver si puedes ayudarnos a todos aquí a entender el negocio portuario, porque el negocio portuario, Rommel, me corrige si estoy equivocado, tiene sus propias peculiaridades, como todo otro negocio. No es lo mismo el negocio de puertos que el negocio eléctrico, que el negocio azucarero, que el negocio de envase de leche, en fin. Entonces, conozco bastante de este tema, porque en el gobierno del doctor Ernesto Pérez Valladares, a mí me tocó en mi calidad de director político de la Cancillería, ser parte de buscar atracción de inversiones en el área portuaria de Panamá, porque la mayoría de la gente cree que lo que ve en Puerto ahí fue lo que dejaron los Estados Unidos, y eso no es cierto. El complejo industrial militar norteamericano era altamente improductivo con respecto al manejo de contenedores. Yo le voy a dar una cifra y usted me dice si esa es cierta o no. Aproximadamente por allá por el 90, nosotros manejábamos 190,000 contenedores en nuestros puertos, en los puertos panameños que estaban bajo administración norteamericana. Hoy esa cantidad sobrepasa los 8 millones de contenedores. 9.5 millones. Fíjese la diferencia. Y además a nosotros nos tocó recorrer junto con el difunto Hugo Torrijos, algunos puertos para ver los mecanismos de operación. Vimos, por ejemplo, el complejo portuario de Rotterdam, que tiene mucha más experiencia que nosotros, en fin, más grande que nosotros, pero los operarios, el sistema como operan los puertos, es a través de ellos, los puertos, tener su propio prestación de servicios, lo que usted llama outsourcing, que lo consiguen y le sale más barato al puerto y más económico, porque esta es una economía portuaria que tiene que ser manejada al mayor nivel de rentabilidad. Entonces, no solamente ahí, en el oeste de Estados Unidos, en el oeste de Estados Unidos, entonces nosotros desarrollamos con varios criterios el sistema portuario. Primero, el puerto este de Evergreen iba a quedar en Jamaica, y nosotros convencimos al Sherman Chanda que hiciera sus inversiones en Panamá, y convencimos a Hutchinson que viniera a Panamá a invertir. Y entonces las inversiones portuarias en Panamá son como del orden de 3.500 millones, casi 4.000 millones de dólares de inversión en puertos. Post la administración que tenían los Estados Unidos cuando era administrador de Canadá, que lo único que hacía era mantener un ejército improductivo y que subsidiábamos la flota mercante del mundo. Entonces, al pasar todo eso a Panamá, lo convertimos en la administración de Torrijos, pudimos maximizar los ingresos con el aumento del manejo de contenedores. Si lo hacíamos local era doble, y si iba de paso era uno. Entonces, la pregunta mía es la siguiente: este complejo industrial, que es el sistema portuario panameño,
es diferente o se maneja con las reglas del mercado mundial, porque es que la gente en Panamá ha dejado de entender que el sistema portuario de Panamá se enmarca dentro de las formas en cómo se maneja el sistema portuario en el mundo, porque si no, no podríamos competir. O sea, hay una gran similitud entre cómo manejamos nosotros el sistema portuario, no conozco la auditoría de la Contraloría, pero lo hicimos de esa forma y desarrollamos un sistema portuario al paralelo al canal altamente positivo para la economía panameña, ¿o no es así? Bueno, quiero recalcar dos cosas. Hay dos tipos de puertos: los puertos de carga local y los puertos de transbordo. Claro. Los puertos de Panamá son puertos de transbordo. No hay inversión hecha en Panamá para carga local per se, porque no existe la carga local comparado con lo que es el transbordo. Hoy día el transbordo son 10% de lo que Panamá, los puertos manejan. Para ponerlo en número, el año pasado se manejaron 9.5 millones de contenedores, de los cuales 1 millón era de Panamá. 1 millón, nada más. Los otros 8.5 no son de Panamá, solo pasaron por aquí. Para que lo entendamos un poquito mejor, Copa, ¿cuántos pasajeros maneja Copa? ¿Y cuántos son panameños y cuántos son extranjeros? La mayoría son extranjeros. ¿Verdad? Yo, ahora que viajé, vine en un avión y no conocí ningún panameño, ni uno. Todos eran en tránsito. Entonces, el Estado panameño invierte en un aeropuerto internacional para crear un centro de transporte de pasajeros que es operado por Copa, ¿verdad? Entonces, en el caso portuario, las empresas, los empresarios internacionales han invertido en un centro de transbordo para atraer a líneas navieras como Maersk Line, MSC, Maersk Line de Dinamarca, MSC de Italia, CMA CGM de Francia, Evergreen de Taipei, Hapag-Lloyd de Alemania, y las demás ya pues son más pequeñas, Seabourn Marine de Estados Unidos, para que hagan transbordo en Panamá. Entonces son dos modelos diferentes. En el caso de Copa, el Estado invierte para el crecimiento de la línea aérea panameña llamada Copa. En el caso de los puertos, los empresarios globales, operadores portuarios, invierten para atraer navieras que hagan transbordo en Panamá. Panamá no tiene línea naviera. Estados Unidos tampoco tiene línea naviera portacontenedores. Entonces, esos son modelos muy diferentes. Lo otro que es importante señalar, ingeniero Blandón, es lo siguiente. Cuando Panamá licita energía eléctrica a una empresa, a un inversionista internacional, Panamá le está dando entrada a su mercado local para que los panameños paguemos un recibo de luz a ese inversionista extranjero. Cuando Panamá licita la telefonía celular, Panamá le da entrada a un inversionista internacional para que los panameños en el mercado local le compren celulares y le compren el servicio de internet y le compren el servicio de telefonía celular. En el caso de los puertos, la inversión es extranjera para carga que no viene para Panamá. No es para los panameños esa inversión, pero de paso le da un gran servicio a los panameños, porque antes los puertos, el importador panameño o el exportador panameño solo tenían uno, Cristóbal, que era el único puerto en Panamá que manejaba contenedores. Balboa no manejaba nada de contenedores. Entonces, toda la exportación de Panamá pasaba por Cristóbal. Hoy día, los empresarios e importadores panameños tienen 5 puertos de clase mundial, producto de la inversión extranjera hecha para el transbordo, pero que le da un gran servicio y beneficio a los importadores y exportadores locales. Panamá tiene los mejores puertos de Centroamérica y el Caribe para las importaciones y exportaciones del empresario panameño. Lastimosamente, Panamá exporta muy poco e importa mucho. Bien, Rommel, una de las cosas que se dijo en esa conferencia sobre los outsourcing es que reduce las ganancias del Estado, que lo hacen con ese propósito, de reducir las ganancias del Estado. Y también me gustaría saber, estas empresas, creo que son 2, las que prestan este servicio, desarrollan trabajos o apoyan en temas de responsabilidad social también a sus trabajadores y a la comunidad.
¿Qué información manejas en torno a este tema? Bueno, yo lo que te puedo decir es que en la administración de cualquier negocio se basa en buscar la eficiencia. Y el modelo de outsourcing es un modelo que se ha desarrollado en los últimos 20 años. Y en el sistema portuario siempre ha existido. En Panamá se me escapa el nombre de la empresa que le daba outsourcing a Cristóbal antes de ser privatizado. Que llegué a conocerla. Y era un modelo que el Estado recaía en un outsourcing porque siempre es para evitar. Un puerto es 24 horas, 7 días a la semana. Las empresas de outsourcing, tú pasas parte de esa, digamos, responsabilidad de traer al personal, que te lo provean 24 horas al día, todos los días a la semana, sea el Día de la Madre, sea día feriado, sea el 3 de noviembre, 4 de noviembre, porque el puerto nunca para, es como el canal de Panamá. Entonces, igual ha ocurrido, si te das cuenta, de un tiempo para acá tú ves que hay empresas de outsourcing de transporte de pasajeros, perdón, de empleados. Entonces, que llevan los empleados de Jopa, que llevan los empleados de Panamá Pacífico, que llevan los empleados de los puertos. ¿Por qué? Porque eso antes lo daban, las empresas proveían su propio transporte, pero buscan un empresario que le da a muchos el servicio y le cuesta menos a la empresa. ¿Ves? Porque no es un servicio ya dedicado de la empresa, sino que es un empresario que le da el servicio a muchos. Entonces, eso le permite a él bajar el costo del transporte por pasajero y darle una mejor tarifa o un mejor costo a la empresa que le contrata el outsourcing del transporte de empleados. Sí. Es un modelo más eficiente. Eso yo entiendo que las empresas con esto buscan también diluir un poco el peso de la cuota obrero patronal, el peso del pasivo laboral, porque ya si la empresa te da un mal servicio, tú la cambias. Eso también influye mucho en la relación del código de trabajo, donde tu relación es con menos empleados que con 1000 empleados. En vez de eso, tú nada más tienes 100 empleados. Entonces, eso es un costo que tiene para la empresa, pero por ningún momento ninguna empresa se busca outsourcing para desviar nada, solamente para ayudarse con otros modelos de negocios que son típicos en el mercado, porque si lo usa una empresa y le va bien, tú también lo empiezas a usar. Aquí estuve revisando y ahora sí vi el nombre, son 2 empresas, Maniobras y Estiva Portuaria y Serviestiva, las que ofrecen estos servicios de estiva, desestiva, conteo de contenedores y provisión de mano de obra portuaria en Balboa y Cristóbal, ambos puertos concesionados a Panama Port mediante contrato de 16 de enero de 1997. Son 2 las empresas que prestan estos servicios y no solamente una. Rommel, para terminar. Y han habido cambios, porque a veces, pues, si no estás conforme con el servicio que te da una empresa, tú cambias, después de vencido el contrato, cambias a otra empresa de outsourcing. Y es para diferentes partes de las actividades de la empresa. Te repito, para mí es una información que no le veo relevancia, porque el modelo de outsourcing utilizan todas las empresas, como Naturgy, como Cable and Wireless, como Copa, que yo entiendo que tiene el servicio de transporte pasajero que se lo proveen empresas privadas. Los puertos en el Atlántico también tienen outsourcing. Desconozco el nombre de las empresas, lo he conocido en algún momento, pero no lo retengo ahora mismo para poder mencionarlo, ni vale la pena mencionarlo. Ese es un modelo de negocio, ese es un modelo de administración. No creo que tenga ninguna intención de la que se manifiesta. Y eso es en Panamá y en todos los países del mundo. Bueno, gracias, Rommel, por estar con nosotros esta mañana, aquí en Noticias 180 Minutos. Gracias, Álvaro. Saludos.